Buen día, mis amados hermanos, amigos, familia. Pues hoy culminamos, hay mucho que aprender, pero en cuanto a lo que he sacado de este aprendizaje, pues en medio de la prueba y la aflicción, y que hemos aprendido de que tenemos que ser solidarios con los amigos en medio de la aflicción, que la compasión y la consolación se hace de manera silenciosa, que expresar los sentimientos debemos de hacerlo cuidadosamente, que juzgar no es un papel que nos corresponde en medio de la aflicción y que las acusaciones añaden más dolor y trabajo innecesario al afligido. Está respondiendo cosas, justificándose delante de los que le acusan, y que también Dios actúa y nos devuelve el entendimiento cuando nos confronta, cuando nos aclara, ¿verdad? Que nos hace ver que no es sabio estar peleando con Dios, contendiendo con el Omnipotente. Y la parte que aprendemos ahora ya culminando es la parte ya de Job reconociendo que al final, que era un hombre perfecto, intachable, también tenía muchas cosas que aprender aún, porque así va a ser siempre. Siempre vamos a tener que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo hasta que un día tengamos un cuerpo y una mente glorificada. El texto base, Job 42, versículos del 2 al 3 y el 5. Dice lo siguiente en la actitud de Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire que en tan pocas palabras el reconocimiento de Job en medio, cuando ya había sido quitado aquello que le oscurecía el entendimiento, cuando él ya había prácticamente casi pasado la prueba y que había dado casi gloria al Señor, tenía que sellar con esto, reconociendo que esas palabras con oscurecimiento, esas palabras dichas con ignorancia, era porque no entendía, no comprendía lo que estaba pasando. Y por eso a veces no tenemos que comprender ni tratar de entender una prueba. Simplemente dejar que Dios obre de una manera sobrenatural y Él va a poner cada cosa en su lugar. Y dice, mire que de oídas te había oído. No es cierto que antes de que tengamos que sufrir, hablamos tantas cosas, decimos tantas cosas de Dios y que sí las creemos, pero es en la prueba donde, valga la redundancia, se prueba qué tan cierto es eso que hablamos y decimos y que vivimos. Es ahí donde nos damos cuenta, donde podemos ver a Dios de una manera como nunca antes la habíamos visto. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la pérdida, llámele como lo llame, póngale usted nombre a lo que está viviendo ahora, o lo que ha vivido, o en el proceso que está, que a veces realmente no conocemos a Dios. Por eso actuamos de manera incomprensible, por eso actuamos sin entendimiento, por eso hablamos sin entendimiento. Y por eso no pueden poner atención, ni podemos poner atención cuando alguien está expresando en medio del dolor palabras sin sentido, palabras dichas sin sentido. Porque después de eso se va a dar cuenta la persona qué tan grande está su fe, qué tanto más tiene que crecer, qué tanto más tiene que reconocer delante de Dios. Eso es una labor de cada afligido. No es una labor que nosotros tenemos que decirle qué al otro. Él mismo reconoció cuando Dios lo confrontó. Él mismo reconoció, ahora le dice, puedo verte. Porque cuando estamos entenebrecidos, cuando el enemigo ha oscurecido nuestra mente, nuestros pensamientos, no podemos ver a Dios. No lo vemos por ningún lado. Y le reclamamos, ¿dónde está? No lo vemos. Porque estamos en medio de un dolor, en medio del miedo, en medio de la aflicción, en medio de la impotencia, de lo que no entendemos. Pero Dios lo entiende. Dios sí. Confiemos en eso, de que Él lo entiende y Él sabe lo mejor, porque si no se va a abrumar más al tratar de entender lo que está pasando. Se va a abrumar más y va a crearle más dolor a la otra persona. Pero es ahí donde usted va a poder ver la mano de Dios, ver que Él ha estado ahí, que le ha sostenido. ¿Y qué hizo Él?
reconoció, se aborreció por lo que había hecho. Y eso que Dios dijo, él no ha hablado mal de mí. Job habló rectamente de Dios. Y dijo, me arrepiento. Eso es importante, podernos arrepentir de todas las acciones que tenemos en medio de la aflicción. Aquellas que no han glorificado el nombre de Dios, aquellas que realmente no están de acuerdo a lo que decimos, a lo que creemos. Cuando estamos en ese estado de oscurecimiento, que cómo es de importante ir a la palabra para que sean abiertos nuestros ojos. Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Eso es lo importante que tenemos que decirle, porque cuando estamos enceguecidos no vemos a Dios por ningún lado. No entendemos, no podemos ni orar, no queremos ni leer la palabra. Surgen tantas cosas y es donde esfuérzate, ánimo, sé valiente, que es lo que nos pide el Señor a todo lo largo. Tenemos que forzarnos y ser valientes en medio de, porque Dios está ahí para sostenernos. Yo doy gloria a Dios que Él me sostuvo de una manera sobrenatural, que ni yo lo entiendo. Al principio cuestionaba qué pasó conmigo, entré en choque. Sí, Dios para mí, yo lo veo así, Dios me sostuvo en sus brazos. Y sostuvo a cada uno de mis hijos. Y es un proceso. Y cada uno con las pérdidas que ha tenido, de lo que sea, puede ver ese proceso. A uno le va a durar más, a otros menos, según lo que sea. Pero Dios está ahí. Ahora podemos ver a Dios de una manera totalmente diferente y compartirle a otros. No que fuimos valientes, no, que su gracia nos sostiene, que la obediencia a Él nos da un corazón diferente en medio de la aflicción. Y que podemos ver personas con un sufrimiento enorme que nunca hemos pasado nosotros, dándole gloria a Él y seguir esperando en Él. Eso es maravilloso. Y Job hizo eso. ¿Y qué hizo Dios? Pues le restauró y para tener ahí que sepamos quién es el que ciega el entendimiento, dice ¿por qué usted cuando le habla a las personas que no conocen de Cristo? Es por esto, 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Lo volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que crea la guerra, el sufrimiento, la enfermedad? Todo. El que hace las cosas para hacernos sufrir. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso ellos no comprenden, no entienden el poder de Dios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No estamos aquí para vivir ensimismados en nosotros. Estamos aquí para darle gloria al Señor con todas estas cosas. Gloria al Señor con el sufrimiento. Y de paso nosotros aprender, ser transformados, ser mejorados, ser rectificados. Y mire, al final hay esperanza para el impío. El Señor le restituyó. Finalmente, Dios le hizo justicia también con sus amigos. Y sus amigos también aprendieron en medio de la prueba de Job y llevó consuelo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Restituyó el doble lo perdido, lo material. Se lo restituyó el doble, todo. Ya no fueron 500, fueron 1000. Ya no fueron 3000, fueron más. ¿Me entiende? Y consoló. No les dio los mismos hijos, porque no era así. Pero los consoló con otros 10 hijos. Mire qué maravilla. ¿Y esto sucedió en un día? No. Pudo haber sucedido en más de 10 años. No sé cuántos años se llevaría un hijo con el otro. El proceso fue de más de 10 años para que Dios restituyera totalmente todo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de esperar. Y esta es la parte que más nos cuesta, mi amigo, mi hermano. Nos cuesta esperar en Él, nos cuesta, queremos ya rápido llegar al final, a final término. El aprender a esperar en medio de la prueba se sabe esperar, pero después queremos salir adelante de todo esto con rapidez, como también cuidó de abrir, le enseñó a que tiene que tener cuidado de abrir su boca, ¿verdad? Para que cuando hablemos sea con conocimiento de Dios, que no estemos hablando mal de Dios. Porque crea que lo hacemos constantemente, dando consejos, creyendo que estamos hablando bien de Dios y estamos hablando mal de Dios como sus amigos. Ellos aprendieron. Entonces la restauración y la restitución, mi amigo, mi hermano, es un proceso que para algunos es más lento, para otros es más rápido, pero de que el Señor restituye y que el Señor restaura al afligido, así es.
Y posiblemente, como hemos visto con Job, después vendrán otras pruebas. Pero usted ya va a tener bases sólidas de cómo enfrentarlas. Posiblemente va a aprender otras cosas que no aprendió en las aflicciones pasadas. Y que la gracia del Señor es la que nos va a sostener siempre. Su buena voluntad. No nos jactemos de que somos fuertes o valientes. Es en Él que nosotros, en sus fuerzas, es que nosotros salimos adelante. En su obediencia es que salimos adelante. Y en el saber esperar en Él. ¿Es que pecamos? Claro que sí. Somos naturaleza pecaminosa, pero con la ventaja de que podemos reconocer el pecado y arrepentirnos, que es lo que hizo Job, que estaba en el tiempo de que no estamos con la gracia como ahora, pero nos muestra mucho en el sufrimiento cuál debe de ser nuestras actitudes delante de Dios y conocer al enemigo, cómo es el que actúa, de dónde vienen las cosas que suceden, claro, con el permiso de Dios, pero con un propósito grande y maravilloso. Siempre esperemos eso. Enfoquémonos en eso, que Dios es perfecto y que sus propósitos son maravillosos, aunque no lo entendamos y no lo comprendamos. Hasta que estemos en su presencia, no sé cómo será ya, pero sé que será maravilloso también. Que Dios me lo bendiga. Gracias por esos amigos que están ahí, por ustedes que son mis amigos, que son mi familia espiritual y física. Gracias por sostenernos en oración y puedo yo siquiera hacer un poquito de lo que ustedes son para con nosotros. Así que todo es para gloria del Señor y que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto, si Dios lo permite.